La, la llegada de Eduardo de Harich al Perú marcó una época, ¿no? Como les dije antes, él llega en diciembre del año 1869 y a partir del 1970 comienza a trabajar con el gobierno peruano. Él había sido contratado por recomendación de otro ingeniero polaco, por Malinowski, y había sido reclutado en París. Antes de esto, él había en una época trabajado en el ejército ruso y llegó a ser un especialista en artillería. Salió del ejército ruso y se fue a trabajar a la universidad francesa de la época, la de Puentes y Calzadas, que era considerada la mejor universidad del mundo en su época. Después de terminar ingeniería en Francia, regresa a trabajar a Polonia y se compromete con los sentimientos de libertad de Polonia, que en esos momentos tenía su territorio dividido entre tres potencias. Entre ellas hay una guerra con Rusia. Pierden la guerra con Rusia y él y su hermano huyen a París y vuelve a estar en París. Y es en París donde el gobierno peruano lo contrata primero por 3 años, ¿no? Con 2 temas en mira. Uno es apoyar en las obras de ingeniería al gobierno de la época, y 2 era crear lo que sería luego la Escuela de Ingeniería y actualmente la Universidad de Ingeniería. Una de las preguntas que cabe en esa época es, existiendo la Universidad de San Marcos, ¿por qué la carrera de ingeniería no se hizo dentro de San Marcos? Entonces, se indica que San Marcos era a la época una universidad que un poco se había quedado atrás respecto a sus pares europeas. Era una universidad bastante conservadora y que mantenía los moldes de la época de la colonia, ¿no? Entonces San Marcos fue fundada durante la época de la colonia y aquí la idea era diferente. Hubo la visión de 2 muy importantes presidentes, ¿no? Uno fue José Balta. Balta es el hombre que renegocia el contrato del Guano, hacen el contrato de Dreyfus y con los fondos adicionales que tiene el contrato del Guano, emprende la construcción de los ferrocarriles del Perú. Una gran cantidad de ferrocarriles, entre ellos el ferrocarril central, fueron iniciados en el gobierno de Balta. En el gobierno de Balta, para el ferrocarril central se contrata a Meigs. Meigs era un ingeniero norteamericano que hizo empresa en Estados Unidos, que tuvo bastante éxito, pero que vino una época de crisis y lo arruinó y no pudo cumplir. Él trabajaba en base a créditos, entonces no pudo cumplir con aquellos a los que les debía dinero y tuvo que salir de los Estados Unidos. Fue a Chile, trabajó 8 años en Chile, prestó servicios al gobierno chileno y el gobierno peruano lo contrata allí para la obra del ferrocarril central. Entonces esto es gobierno de Balta. Después del gobierno de Balta, el gobierno de Balta termina trágicamente, ¿no? Es la historia de los hermanos Gutiérrez, que se rebelan, todos ellos militares, y el pueblo de Lima, que normalmente se consideraba como un pueblo tranquilo, se levantó contra los Gutiérrez. Los cadáveres de 2 de ellos fueron colgados en la catedral, no dentro de la catedral, sino en la plaza de la catedral, y luego fueron quemados. Ellos habían tomado prisionero a Balta
y Balta fue asesinado en prisión, ¿no? Entonces, después de eso vino una crisis, la crisis que terminó con la muerte de los Gutiérrez y una sucesión de cambios presidenciales. Asumió primero el segundo vicepresidente, después el primer vicepresidente, luego se llamó a elecciones, hasta que fue Manuel Pardo, representante del Partido Civil, el que fue elegido como presidente. Y Pardo también fue un hombre visionario. Compartió eso con Balta. Es Pardo, es en el gobierno de Pardo donde se contrata en Europa ingenieros para las obras del Perú y para lo que iba a ser la escuela de ingenieros en minería y en ingeniería civil. Y así es como viene Eduardo de Habich. Eduardo de Habich regresó, creo, solo una vez a Europa para reclutar la gente que le había encargado el propio presidente de la República, Manuel Pardo. En la guerra con Rusia, varios polacos se habían refugiado en Francia y había también entre ellos un grupo de ingenieros, un grupo técnico. Son los miembros de ese grupo técnico, en su mayoría es el origen, los que vienen traídos por Habich al Perú para el desarrollo del Perú. Entonces, Habich es el conductor de la Escuela de Ingenieros, participa durante la guerra con Chile en aquello de que la sede de la hoy UNI fue escogida por las tropas chilenas como su cuartel. Y Habich, entiendo que como extranjero, logró algún respeto por los documentos que habían en la Universidad de Ingeniería. Siempre se llevaron, saquearon mucho, pero logró que algo se conservase. Pasada la guerra, la Universidad de Ingeniería comienza a operar realmente en el año 1880 y comienza la reconstrucción del Perú en las épocas más difíciles que hemos tenido en nuestra historia. Habich fue un ejemplo de hombre y fue un legado enorme para la ingeniería. Es su conocimiento, su visión de la profesión de ingeniero la que permite que el Perú hoy en día tenga su propio cuerpo de ingenieros formados en el país, formados en una universidad peruana. La UNI y la hoy UNI y la hoy Universidad Agraria de La Molina en sus primeros tiempos alcanzaron estándares internacionales bastante altos. O sea, las exigencias que se plantearon a las dos universidades fueron altas y por eso los resultados fueron buenos. Y quizás el Perú no supo sacar todo el provecho que pudo haber sacado de un contingente importante de tecnología para el país. Después este recuerdo a la vida, a las acciones de Habich, su descendencia quedó en el país hasta ahora, entiendo, lo que compromete la gratitud de los ingenieros para con él. Y como todos los años, en la semana que recuerda nuestra fundación, venimos a hacérselo presente y a rendirle un homenaje y a expresarle nuestro agradecimiento, porque sobre las huellas que él marcó se generó la ingeniería del Perú. Muchas gracias.